Buenas tardes. Tenemos la oportunidad hoy de estar conversando con Michael Porras, egresado de nuestra escuela, que actualmente trabaja en la organización IBUS. Ahora más adelante nos va a contar qué es IBUS. Pero Michael ha sido uno de los protagonistas en el proceso de incorporación del gobierno abierto en Costa Rica. Buenas tardes, Michael. Me gustaría que antes de empezar nos contaras cuál ha sido la experiencia tuya, las trayectorias que ha tenido sobre este tema. Muchas gracias, don Roberto. Bueno, efectivamente, egresado de la Escuela de Administración Pública en el 2007, empecé a trabajar en ese mismo año, estaba terminando la carrera. En el año 2011 me incorporo a trabajar en la Secretaría Técnica de Gobierno Digital, instancia que en ese momento lideraba los esfuerzos de gobierno digital en el país, instancia creada por decreto en la administración de don Oscar Arias Sánchez y posteriormente retomado en la administración de doña Laura Chinchilla. En ese momento, entonces, fue cuando tuve la oportunidad de coordinar el esfuerzo país de gobierno abierto. Y después de eso estuve en algunas otras instancias como la OEA, como la Alianza para el Gobierno Abierto y en una ONG acá en el país que se llama Accesa también, hasta que el año pasado, hace un año exactamente, en el año 2017, julio, ingresé a IBUS, el Instituto Humanista de Cooperación con los Países en Desarrollo, que es una ONG internacional fundada en Holanda hace 50 años y trabajo en esta organización actualmente como gerente o director de proyectos para el área temática de libertad y cuentas claras, Freedom and Accountability en inglés, que mezcla los temas de transparencia, rendición de cuentas y también libertad de expresión para echarlos a andar acá en la región de América Latina. Excelente. Nos interesa mucho conocer la trayectoria, o sea, cómo Costa Rica adopta el concepto de gobierno abierto, partiendo de que el antecedente inicial es el gobierno digital. Vos que viviste en carne propia esa historia, para que nos la contés. Claro que sí. Bueno, en septiembre del año 2011, un grupo de países liderado por Estados Unidos, en el marco de la Asamblea de las Naciones Unidas, se juntaron para fundar la Alianza para el Gobierno Abierto, Open Government Partnership en inglés, como mencionaba, liderado por Estados Unidos, porque Obama en el 2009 había emitido un decreto que, entre otras cosas, decía: vamos a abrir los procesos, la información, los datos que administra el gobierno, la administración, ¿verdad?, bajo su cargo, para ser más transparente, más accountable del gobierno. Entonces, en el 2011, un grupo de países, entre ellos México y Brasil, acá de la región, Sudáfrica, Reino Unido también fue otro, un grupo de 8 países fundan esta Alianza para el Gobierno Abierto. Una de nuestras representantes diplomáticas en Estados Unidos participa de esa reunión fundacional en el seno de las Naciones Unidas. Esa persona emite, después de su participación, un memo, una carta, diciéndole pues al país que se nos está invitando a formar parte de este esfuerzo de gobierno abierto, que ella recomienda, ¿verdad?, esta persona haciendo una lectura desde su posición diplomática, que ella, escuchándolo todo, recomienda que la instancia en el país que coordine estos esfuerzos sea la Secretaría Técnica de Gobierno Digital. Cuando ese documento llega al país y al leer quien lo leyera en ese momento esa recomendación, eso pasa inmediatamente a la Secretaría Técnica de Gobierno Digital como una instrucción, como una indicación. Bueno, háganse ustedes cargo de que Costa Rica se incorpore a la Alianza para el Gobierno Abierto, ¿verdad? Hagan todos sus buenos oficios para que así sea. Eso entonces termina siendo una carta de adhesión a la Alianza para el Gobierno Abierto que firma el canciller de ese momento en enero del 2012, o en el 2012, ya estaríamos en el
2012. Eso arranca entonces las acciones lideradas desde la Secretaría Técnica de Gobierno Digital para cumplir con las reglas del juego de la adhesión de Costa Rica a la Alianza para el Gobierno Abierto, que en aquel momento estaba iniciando, y eso es importante decirlo, estaba iniciando como un esfuerzo multilateral, como un esfuerzo que no implicaba más que una adhesión voluntaria de los países, pero no era ningún tratado internacional, no era ninguna, digamos, no estaba en el ordenamiento internacional de ninguna manera establecido, simplemente era una excitativa, como una de estas buenas intenciones que los países a veces deciden formar y arrancar a avanzar en esa materia. Entonces Costa Rica dice en el 2012, ok, vamos. La Secretaría Técnica de Gobierno Digital empieza a liderar ese esfuerzo para cumplir con lo que la Alianza para el Gobierno Abierto decía, que una de sus principales cosas era haga un plan de acción en esta materia. Haga un plan de acción en materia de gobierno abierto, con compromisos, con acciones concretas para avanzar los principios de gobierno abierto. ¿Cuáles son los principios de gobierno abierto fundacionales? La transparencia, basado en el acceso a información pública y los datos abiertos. La rendición de cuentas, este término accountability, ¿verdad? Que en inglés y la traducción al español hay todo un debate, pero digamos que es bueno que los gobernantes, que los funcionarios y funcionarias públicas rindan cuentas. Y adicionalmente la participación ciudadana y la colaboración cívica. Este concepto donde se toma en cuenta a la sociedad civil, al sector empresarial, a la academia para construir política pública, para construir proyectos, para construir iniciativas. Entonces había que echar a andar un plan de acción en esa materia. Y afortunadamente para mí, en octubre del 2012 ya se había iniciado entonces el proceso de determinar cómo íbamos a dar pasos en estas materias, pero en ese octubre del 2012 a mí se me encarga la tarea de coordinar el esfuerzo, porque la compañera que había iniciado con toda esta maraña de desentrabar y de pensar por dónde encaminarlo, había renunciado a la Secretaría Técnica de Gobierno Digital. Entonces a mí se me da la oportunidad de coordinar eso y yo continúo el esfuerzo que ella había hecho documental para establecer ese primer plan de acción de gobierno abierto de Costa Rica, que se construyó entonces de una manera muy desde un escritorio, muy desde una revisión documental y no tanto o casi nada con la participación de la sociedad civil, y esa es una de las mayores críticas a ese primer plan de acción de gobierno abierto. Usted mencionaba, en Costa Rica, dada esa recomendación de la representante diplomática, se le asigna la responsabilidad de avanzar las políticas de gobierno abierto a la Secretaría Técnica de Gobierno Digital, que afortunadamente, como lo mencionaba, porque venía siendo una política de gobierno desde hacía varios años atrás, estaba siendo muy fuerte. Las políticas de gobierno digital para automatizar trámites, para incorporar la tecnología en el quehacer gubernamental, para procurar mayor eficiencia, entre otras cosas, había tenido un buen ambiente, tenía, digamos, en todos los ámbitos, los medios de comunicación reportaban cada cierto tiempo cómo Costa Rica estaba avanzando en esas materias. Por ejemplo, lo que hoy en día ya lo damos por descontado, que es obtener el trámite de licencia y pasaporte en una agencia del banco, de una de los bancos estatales o de Correos de Costa Rica. Entonces, el plan de acción de gobierno abierto tiene en parte, ese primer plan de acción, muchas tareas relacionadas con gobierno digital. Que gobierno digital y gobierno abierto no son lo mismo, son estrategias hermanas. Y el gobierno abierto es más una filosofía que el gobierno digital y ayuda a cumplirlo en algunas de estas cosas. Pero hubo una gran crítica a ese primer plan de acción que se echó a andar y que se rubricó o se lanzó oficialmente en abril del 2013. Y ese primer plan de acción fue criticado porque contenía muchos compromisos ligados a la temática de gobierno digital, que entonces los sectores críticos decían eso no es gobierno abierto.
cuando tenían una relación. Yo soy consciente de que no tenían a veces un 100% de gobierno abierto sus compromisos, pero sí ayudaban a mover esta agenda. Otra de las críticas que se hizo, como lo mencioné antes, a ese primer plan de acción de gobierno abierto fue que no había sido co-creado. Esta palabra de co-creación, que quizás han escuchado las personas que van a ver este video y que usted también quizás lo haya escuchado, esa palabra apenas estaba tomando forma. ¿Qué es eso de co-crear? Bueno, es sentar a la mesa a diferentes instancias para pensar, planear cómo debe ser una política pública, un proyecto, una iniciativa. Y entonces, ¿verdad? Con esto de inteligencia colectiva, decir por aquí va, lo implementamos, en la implementación también se co-crea esa implementación, se co-implementa y después se co-evalúa. O sea, todo esto de la participación en su máximo expresión. Entonces ese primer plan de acción no tenía tanta participación de otras instancias, fue más creado a través de una revisión documental, de análisis de otros planes de acción que en esta materia se habían hecho. Y bueno, se presentó en abril, como mencionaba, del 2013 y se echó a andar su implementación. Y a partir de ahí inició el proceso de involucrar a más actores a la mesa de conversación, de gobierno abierto, haciendo jornadas de diálogo, haciendo jornadas expositivas para dar a conocer esto. Porque bueno, hicimos un esfuerzo poco a poco y que eso ha ido siendo incremental, de que cada vez más y más personas conozcan qué es el gobierno abierto y cómo esta filosofía, este paradigma de gestión pública es transversal ya no solo al Poder Ejecutivo, porque ese primer plan de acción fue por el Poder Ejecutivo, sino que esto se convierta en Estado abierto, que es la nueva tendencia, o este esfuerzo por llevar este paradigma de gestión pública al legislativo y también al judicial, también a las municipalidades o gobiernos locales. Pero bueno, esa primera experiencia de crear, co-crear en más o menos un plan de acción de gobierno abierto fue finalmente, creo yo, siendo bastante crítico, pero también reconociendo lo que se hizo en ese momento, lo que hoy nos tiene, ¿verdad?, en un esfuerzo incremental en que ahora más personas saben que es gobierno abierto y más personas se involucran, ¿verdad? Las universidades están ahora involucradas, centros de investigación, más organizaciones de sociedad civil han surgido o han adoptado esta agenda. Así que bueno, esa es un poco esa primera historia. Ya luego podemos seguir hablando de lo que vino después en la implementación de ese plan y la transición entre el gobierno de Laura Chinchilla y el gobierno de Luis Guillermo Solís para que el esfuerzo no se cayera, no se viera abajo, dado el cambio de gobierno. Sí. Me interesa mucho los intrínfulos de cómo se pasa del gobierno digital, que viene con fuerza pero con ambivalencia, ¿verdad? La Secretaría de Gobierno Digital pasa de estar primero estuvo en Casa Presidencial. Estuvo en Casa Presidencial, estuvo en Mideplan, pasó al ICE como una instancia dentro del ICE, la Secretaría Técnica de Gobierno, y luego a RACSA. O sea, ha habido, digo que hubo un poco de ambivalencia con respecto al tema, ¿verdad? Pero fue muy interesante, o sea, una vez que se da el informe, no sé si tenemos el nombre de esta representante diplomática del país, que fue muy interesante. Pero bueno, la idea viene y la pregunta es, ¿estaba el país, conocía sobre el tema del gobierno abierto, los mandos públicos conocían el tema, o fue algo realmente sorpresivo, el concepto de gobierno abierto, los contenidos del gobierno abierto? ¿Estaba la gente preparada para entender qué era el gobierno abierto? Bueno, primero le voy a dar el nombre para que quede en los anales de la historia. La funcionaria de Cancillería que fue a esa reunión en Naciones Unidas en el 2011 se llama Gisela Sánchez. Yo después la conocí a ella, ya en el 2013 la conocí. Y bueno, ella efectivamente fue la que emitió esa recomendación o la que fue a esa primera reunión en representación de Costa Rica. Como ella es diplomática, funcionaria diplomática, y en ese momento
no sé ahora, pero estaba asignada en Estados Unidos, no sé, a la embajada por allá. ¿Estaba Costa Rica preparada para el gobierno abierto? Si no lo estaba, le tocó prepararse, ¿verdad? Eso es esa certeza tenemos que tenerla. Era muy interesante, don Roberto, porque, bueno, yo había empezado a trabajar en el 2007, como antes mencioné, egresé de la Escuela de Administración Pública en el 2007. Tuve muy buenos y muy buenas profesoras y mis primeros trabajos fueron de gestión de proyectos relacionados con ciencia, tecnología e innovación en el Consejo Nacional para Investigaciones Científicas y Tecnológicas. Yo me incorporo a la Secretaría Técnica de Gobierno Digital porque había empezado a investigar los temas de ciudades inteligentes y cómo los gobiernos locales utilizaban tecnología en las ciudades. Entonces se me da la oportunidad, en primera instancia como consultor, para un proyecto que era implementar tecnología en municipalidades, un proyecto de la OEA que se llama MUNETO, Municipios Eficientes y Transparentes. Hay un video que yo siempre lo recomiendo de la Alianza para el Gobierno Abierto. Es el primer video. Cuando esto de la Alianza para el Gobierno Abierto se lanza en el 2011, hay un video que ellos hicieron, ellos y ellas, que explica qué es gobierno abierto, con unos ejemplos, es un video animado, un video muy bonito, con una música que te inspira. Y yo dije, mira qué interesante ese video. Yo lo había visto antes de saber que yo iba a entrar a liderar y a coordinar en el país en un esfuerzo lo de gobierno abierto, pero ese video yo lo mostraba en las municipalidades a las que tuve el honor con las que tuve el honor de trabajar. 4 de ellas de Guanacaste: Nandayure, Nicoya, La Cruz y Carrillo, Guanacaste. Y yo, para motivarles a que incorporaran tecnología, a que se metieran, ¿verdad?, en hacer una gestión más participativa y que utilizaran tecnología, les mostraba, les proyectaba ese video. Cuando a mí me dicen entonces, asumí la coordinación del gobierno abierto, yo digo, bueno, yo sabía, de acuerdo a un video, qué era eso, por dónde iba más o menos, pero no tenía ni las reglas del juego de qué era un plan de acción y qué debía ir, y los principios y la teoría detrás de los principios de transparencia, de rendición de cuentas, de participación. Y ahí inicia un esfuerzo de dar a conocer, primero un esfuerzo de yo entender qué era el concepto. Bueno, ¿cómo va esto? ¿Por dónde va? Bueno, sí, hay unos principios constitucionales de acceso a información pública, de participación ciudadana, el artículo 11, ¿verdad?, de la Constitución, el artículo 27, el artículo 30 y las leyes que estaban relacionadas con todo esto y rendición de cuentas en los gobiernos locales. Pero ese ejercicio documental tuve la suerte de conocer a el señor Guillermo Bonilla de la Defensoría de los Habitantes, porque él estaba liderando, y todavía lo lidera, el índice de transparencia del sector público, que en ese momento era una idea y hoy en día es una realidad gracias al apoyo, entre otras personas, del SICAP. ¿Estás hablando en qué fecha? Eso fue 2012, 2013. Los últimos meses del 2012 y los primeros meses del 2013, porque don Guillermo Bonilla estaba moviendo en aquel momento no el índice, él quería que se hiciera el índice de transparencia del sector público como una idea, pero él estaba liderando la red interinstitucional de transparencia, esfuerzo de la Defensoría de los Habitantes, que lo que hacía, lo que exigía, lo que invitaba era que las instituciones públicas de manera proactiva publicaran cierta información en sus páginas web. Ese era el esfuerzo. Entonces yo conozco a don Guillermo porque él se acerca a la Secretaría Técnica de Gobierno Digital para buscar apoyo para estas iniciativas que él lideraba desde la Defensoría. Cuando hablo con él, entonces él me dice, vos tenés que ir a hablar de esto de gobierno abierto a CONAMAC, la Comisión Nacional de Mejoramiento de la Administración de Justicia, instancia del Poder Judicial que aglutina no solamente al Poder Judicial, sino que es, como lo dice, comisión interinstitucional
de mejoramiento de la Administración de Justicia, está ahí la Procuraduría General de la República, había representación, no sé ahorita, de Casa Presidencial, está la Defensoría, ¿verdad? Está el Poder Judicial. Entonces, yo voy y me reúno con esta comisión y ahí conozco a profesionales muy respetables en este país de la Procuraduría de la Ética Pública, como Tatiana Gutiérrez, a doña Sara Castillo, la directora de CONAMAC, al mismo don Guillermo Bonilla, que asiste en representación de la Defensoría a esta comisión, asistía en ese momento, a un funcionario de Casa Presidencial en ese momento, a ciertas personas que en el marco de esa comisión venían moviendo temas de transparencia, temas de participación ciudadana, temas de lucha contra la corrupción, que es una agenda conexa, una agenda hermana, ligada totalmente a lo del gobierno abierto. Pero eran agendas que estaban separadas. Totalmente. Ese fue, y yo empiezo a hablar en mis redes sociales en ese momento de la desarticulación que yo encuentro en estas agendas entre las instituciones públicas. Nunca antes como profesional yo había tenido vivencialmente la experiencia de saber cuán desarticulado estaba el sector público. ¿Cómo era posible que una iniciativa no se hablara con la otra cuando eran iniciativas hermanas, cuando eran iniciativas que estaban totalmente relacionadas? Ahora, esas agendas no eran políticas en el sentido de que no venían de sectores políticos, de partidos políticos, de actores políticos. No son agendas, digámoslo efectivamente, lideradas por la Presidencia de la República, que ahí es donde usted le da más el tinte político a esto. Bueno, si es liderado por la Asamblea Legislativa, obviamente uno puede ver cuando un proyecto de ley es movido por un partido u otro, pero en el caso de estas agendas, eran más iniciativas de personas que creían en esto, ¿verdad? Entonces, CONAMAC tenía una directriz de avanzar participación ciudadana. El Poder Judicial tenía, para mí, una de las mejores políticas de transparencia, hoy en día liderado por la magistrada Nancy Hernández. En la Procuraduría había un esfuerzo de articular o de revisar todos los esfuerzos país en lucha contra la corrupción, porque es la instancia pública que reporta ante la Comisión Iberoamericana de Lucha contra la Corrupción, el MESICIC, es un mecanismo más bien, MESICIC, de las directrices que en el marco de la OEA se habían adoptado en lucha contra la corrupción. Entonces, quien le reportaba a nivel país sobre lucha contra la corrupción era la Procuraduría General de la República a través de la Procuraduría de la Ética, que había hecho y hace todo un análisis, entre otras cosas, que sigue estando pendiente una modificación a la ley contra la corrupción y el enriquecimiento ilícito. Estamos hablando que una reforma de ese calibre sigue estando hoy en día pendiente. Y así otros esfuerzos como el que mencionaba yo de la Defensoría de los Habitantes. Pero había agendas que, aunque estaban relacionadas temáticamente con lo que era gobierno abierto, no se habían nunca articulado. Y ahí inicia el esfuerzo por articularlas, por mapearlas, por tenerlas por lo menos cuando yo tuve la oportunidad de ir a eventos fuera del país, eventos me refiero a congresos para poder conocer y explorar y uno comentar lo que se está haciendo a nivel país, uno poder tener un poco más de información y decir, no, es que Costa Rica se avanza, tiene avances en esta materia, pero no estaban articulados en una única agenda de gobierno abierto. Es interesante, entonces tenemos varias agendas, la agenda de gobierno digital, la agenda que tiene que ver con transparencia, que tiene que ver más con la defensa de los habitantes. Exacto. La agenda que tiene que ver con la participación ciudadana, que lo maneja más el CONAMAC. Y el Departamento de Participación Ciudadana, que hoy, ¿verdad? Era una oficina de participación ciudadana y hoy va a celebrar ahora el próximo mes su aniversario, sus 4 años como un departamento de la Asamblea Legislativa. Entonces ahora también en participación, por ejemplo.
en el tema de anticorrupción, de hecho con la corrupción, la Procuraduría de la época. Pero a nivel de gobierno abierto, o sea, vos estabas en el área, digamos, técnica que impulsaba, pero a nivel político del gobierno de doña Laura, ¿quién llevaba ese peso político? A nivel político, la relación la tenía doña Alicia Avendaño, la directora de la Secretaría Técnica de Gobierno Digital, que tocaba la puerta o conversaba con doña Laura Chinchilla cuando se necesitaba un apoyo a nivel político. Y yo mencionaba a este funcionario de Casa Presidencial que se llama Alonso Luna, que era mi contacto, digámoslo así, directo en la vicepresidencia de la República específicamente. Él era el director de despacho, asesor principal de don Alfio Piva, vicepresidente de la República en ese momento. Y él era quien se sentaba a la mesa en CONAMAC en un esfuerzo que en ese momento se lideró y que sigue pendiente en Costa Rica, que era la iniciativa para tener una ley de acceso a información pública. Entonces, ya Alonso de Presidencia estaba reunido con doña Sara, con Tatiana de la Procuraduría, con don Guillermo, con una persona, no recuerdo su nombre, representante de la Contraloría General de la República también, que va a CONAMAC. Que ahora vamos a hablar de ese tema, de la Contraloría del papel. Perfecto. Y también en CONAMAC, para ese esfuerzo de la Ley de Acceso a Información Pública, estaba Costa Rica Íntegra, que es una organización de sociedad civil. Pero efectivamente eran islas. Lo de acceso a información pública, lo de participación ciudadana, lo de lucha contra la corrupción, lo de transparencia para abrir información y datos liderado por la Defensoría, eran islas. Lo de gobierno digital para automatizar trámites y hacer más transparente la compra pública, por ejemplo en aquel momento la lucha de Merlink y Contrarred, pero era liderado por la Secretaría Técnica de Gobierno Digital. Entonces habían esfuerzos. Estoy seguro porque también recuerdo otra persona, otra lideresa en estos temas, apasionado por estos temas, Ligia, olvido su nombre, de Mideplan. Entonces, una también egresada de esta escuela, Ligia, ¿verdad?, representaba a Mideplan en este esfuerzo por tener una ley de acceso a información pública y por transparentar la inversión pública, por ejemplo. Pero reiteramos, entonces, eran esfuerzos aislados. Inicia con gobierno abierto, inicia un esfuerzo por articular las agendas, por llevarlas por un camino más o menos que por lo menos estuvieran informadas unas iniciativas con las otras y poder sentar a la mesa a gente interesada en estas agendas que de otra manera, siendo pues muy humildes, ¿verdad?, no hubiesen tenido la posibilidad quizás de articularse y de liderarse, cuando de todos modos a nivel mundial esa fue la tendencia, que los países tenían que hacer una revisión a lo interno de cómo estaban sus agendas de transparencia, de acceso a información, de datos abiertos, de lucha contra la corrupción, para articularlas en un esfuerzo, en una sombrilla única, que en este caso es gobierno abierto. Perfecto. Un elemento que también podemos verlo como una conjetura es el ingreso o la solicitud de ingreso a la OCDE, a la OCDE. ¿Eso gatilló, ayudó? ¿Qué fue primero? Si fue, o sea, lo podríamos ver que este esfuerzo, digamos, el gobierno abierto tuvo interés en la medida en que se había dado ya los primeros pasos para ingresar a la OCDE. A mí me falta un cabo de la historia porque soy muy bueno para las fechas, pero no tengo certeza de cuándo fue que a Costa Rica le dieron este banderazo o cuándo Costa Rica inició las conversaciones para ser miembro de la OSD. Pero sí recuerdo una conversación, estaba yo en alguna actividad fuera de la oficina, recibo un correo electrónico en el 2013 de un representante de la OSD que me dice en un correo electrónico: Michael, me pasaron tu contacto, alguien a nivel internacional le había dado mi contacto a esta persona, olvido su nombre en este momento, de la OSD. De la OSD. Pero
que estaba aquí en Costa Rica. No, del estaba de afuera. Sí, olvido su nombre, no quiero ser injusto si no creo su nombre, pero no me acuerdo, a lo mejor no lo digo, pero esta persona de la OSD, en París, me contacta en un correo electrónico y me dice: Michael, queremos hacer cosas de gobierno abierto, hay una posibilidad con la Embajada del Reino Unido, pero esa posibilidad para hacer esto en conjunto vence mañana, eran 48 horas a lo sumo. ¿Usted cree que podamos hablar? Yo inmediatamente agarro el teléfono y lo llamo. Y le digo, y entonces tengo la conversación con esta persona. Fue, sin temor a equivocarme, el primer proyecto, el primer fondo, digámoslo así, que nos mira para implementar algo de gobierno abierto acá, que era una evaluación que se iba a hacer de cómo estaba lo de gobierno abierto y tenía que ver también con datos abiertos, y ahí inició una relación con la OCDE en materia de gobierno abierto, que luego se conecta con el esfuerzo país por ser parte de la OCDE. Entonces quizás, por eso es que no recuerdo las fechas, ya el esfuerzo por ser parte de la OCDE, ya el Ministerio de Comercio Exterior lo había iniciado, porque es el que tiene esta negociación. Ajá, eso fue inició en 2010. Esta conversación viene siendo 2013, posiblemente en el mismo camino, en la misma línea, ¿verdad? Pero fue una conversación indirecta, por decirlo de alguna manera, para ligarnos a un proyecto con cooperación de la Embajada del Reino Unido o con el gobierno del Reino Unido. Incluso se dio un curso de capacitación. Hubo cursos, exactamente, que ahí vienen cursos de capacitación que yo conozco, empiezo a conocer personas. Entonces de acá de la Universidad de Costa Rica conversamos con la Escuela de Administración Pública, conversamos con la Escuela de Bibliotecología, y ahí se empiezan a coordinar cosas para esos cursos. Cursos, por ejemplo, que tenemos que agradecer a W3C en Brasil y lo que es hoy digamos, la Web Foundation y el Niki.br de Brasil, que nos apoyó con un curso acá de gratis cuando ellos apenas estaban iniciando el esfuerzo dentro de un proyecto que se llamaba Open Data for Development. La OCDE con este esfuerzo, la OEA vino a dar un curso acá sobre acceso a información pública, ¿verdad? Todo eso se empezaron a, digámoslo así, a alinear las estrellas para que Costa Rica, como siempre lo ha sido, liderara estos esfuerzos en la región. Ok, pareciera entonces que hay una agenda de incorporación a la OCDE, que la OCDE es socio regional de la AGA. Exacto. Sin embargo, no podemos decir que la agenda de gobierno abierto está supeditada a esa otra agenda del acceso a la OCDE, sino que se fue en un momento se alinearon, como decís vos, se encontraron porque había intereses comunes. Eso mismo, porque la OCDE, al igual que muchos organismos multilaterales, se unen a la Alianza para el Gobierno la OCDE y otros organismos multilaterales se unen a la Alianza para el Gobierno Abierto como apoyo posteriormente a que la alianza se funda. Entonces, la OEA, el BID, la OCDE, el Banco para el Desarrollo de los países en Asia, por ejemplo, se empiezan a ligar a esta agenda posteriormente a la fundación de la Alianza para el Gobierno Abierto. Ahora, yo entiendo que esa agenda de gobierno abierto viene a sustituir el concepto de good governance. Exacto. Que lo manejaba el Banco Mundial y el PNUD en lo que es la cooperación internacional. Viene a sustituir el concepto de buen gobierno hacia este concepto de gobernanza pública. Entonces, estos organismos comienzan a apoyar esa otra agenda. Lo que vemos, y esto es muy interesante, es que efectivamente muchos de estos organismos, súmele CEPAL, usted mencionaba PNUD, súmele CEPAL acá en la región, que es muy fuerte en
teóricamente, conceptualmente, le da sustento le conceptual. le da sustento teórico a lo de gobierno abierto, la CEPAL acá, en la región. Digamos, también les tocó tomar lo de gobierno abierto, tomar este nuevo concepto y desarrollarlo teóricamente. Y entonces efectivamente, que el buen gobierno, ¿cómo ligamos esto a otras teorías, verdad? Habíamos hablado, don Roberto, usted y yo, del New Public Management también. Bueno, que todo aquello de meterle al sector empresarial, ¿verdad? Entonces, ¿cómo le metemos lo de buen gobierno para también sentar a la sociedad civil en estas agendas? Bueno, ¿cómo ligamos, verdad, todos estos esfuerzos de una manera donde de todos modos también a nivel mundial la sociedad civil, producto, entre otras cosas, de los avances tecnológicos y como un disparador de esto, las redes sociales, la sociedad civil estaba exigiéndole al gobierno cada vez más respuestas de mi información. La información es mía, la información es pública, démela. Yo quiero participar, yo quiero opinar, yo quiero decir. Entonces Obama, por eso el Yes We Can, por eso el cambio que Obama propone es con la gente. Obama se mueve, sus victorias son basadas en la gente, en el voluntariado, y él no le podía negar esa posibilidad a la gente de que entrara a conversar por lo menos con los oficiales del gobierno. Y a partir de ahí surgen muchas organizaciones de sociedad civil amparadas en este movimiento. Ahí se mueven dos agendas, una la agenda política del sistema político, de cómo el gobierno políticamente interactúa de otra manera con los ciudadanos, es decir, que el ciudadano tenga mayor voz, toma decisiones a partir de mayor información. Dentro, digamos, del ámbito norteamericano, eso se da mucho en la escuela de políticas públicas, ¿verdad? La formación de políticas públicas bajo el concepto de redes de políticas públicas, participación ciudadana en temas de política pública. El otro es el tema de gobierno, pero de la parte de administración del gobierno, ¿verdad? Que ya estamos hablando de gestión. La parte más interna, que más agobia. Que es un poco la agenda que se viene trayendo más del lado europeo, ¿verdad? Que vienen trabajando más digamos, de los holandeses, que vienen trabajando ese tema de cómo hacer la gobernanza, sobre todo la europea que es muy complicada, son varios niveles de gobernanza, pero cómo eso implica una nueva forma de administrar lo público, que es que uno puede decir, bueno, tenemos una nueva forma de hacer política, de relación política, el gobierno desde su sistema político, para ponernos de acuerdo con la ciudadanía, y la otra es desde el punto de vista de cómo administramos los servicios públicos. Y es que ahí por eso cuando usted me decía si Costa Rica estaba preparado, si Costa Rica conocía el término, entonces la respuesta es, le tocó prepararse, le tocó hacerlo, porque no había una concepción inicial de esto. Quizás algunas personas habían escuchado. Pero a Costa Rica le toca armonizar muchas de estas cosas. Le toca aprender y decir, bueno, no está mal que un compromiso de gobierno abierto sea tener un sistema de compras públicas digital, porque eso está en la parte de cómo yo administro lo público. Pero cómo desde la parte política, desde la parte de gobernanza, está el entender que hay múltiples actores interesados que un sistema de compra pública digital, eficiente, que promueva la transparencia, ¿verdad?, funcione. Entonces, hay múltiples actores interesados en esto otro. ¿Cómo yo converso con estos múltiples actores? Entonces está la parte más filosófica, más del ideal, y la parte más de la realidad. ¿Cómo adaptamos un grupo de gente pelea por el acceso a la información pública y los datos abiertos? Suena maravilloso y podemos hacer ahí generar valor económico, valor de gobernanza y valor social.
pero en lo teórico, ¿cómo lo bajamos a mejorar, a que la parte administrativa, la parte de administración, yo convenza a los que tienen los datos? No son los dueños de los datos, son los que los generan, ¿verdad? Convencerlos de que son de todos y de que los tenemos que tener en formatos abiertos, que tienen que ser datos oportunos, con una serie de características del estándar de datos abiertos. Estos dos mundos son los que todavía en Costa Rica sigue siendo un reto ponerlos a conversar, porque a la fecha tenemos 3 planes de acción de gobierno abierto que, desde mi humilde opinión, han pecado los 3 de lo mismo. Los pensamos desde una conversación cada vez más rica de actores, pero que falta de llevarlo al operador técnico, al operador funcionario, funcionaria pública, que tiene que hacer una realidad esto que se pensó como el ideal para que Costa Rica avance en transparencia, en rendición de cuentas y haciendo un gobierno más participativo. Y ahí es la otra parte que nos interesa mucho en esta entrevista, cómo estos principios, que uno puede hablar de que es una filosofía de gestión, una filosofía política, pero que también se nos convierte en una filosofía de gestión, ¿cómo permea ya la gestión pública? ¿Cómo, si lo está permeando? ¿Cómo lo ves? Yo creo que ha sido, y lo seguirá siendo, un esfuerzo incremental. Sin aras de yo pensar que fui el primero que en este país supo lo de gobierno abierto, porque puedo sumar algunas personas, tanto del sector privado también, como los colegas del Grupo INCO, que fueron pioneros en mover algunas de las cosas de gobierno abierto acá, principalmente con datos abiertos, uno de ellos egresado de la Escuela de Administración Pública de la carrera de aduanas, o organizaciones de sociedad civil como Costa Rica Íntegra e IPLEX, que conocieron de este tema, y los colegas que junto a mí, que yo aprovecho para realmente reconocer a esas personas, a Ligia, a doña Sara, a don Guillermo, a Tatiana, a Alonso en su momento, fuimos los que empezamos a decir que hay que hablar de este tema y hay que ir a convencer a una persona, a una funcionaria, funcionario público. Todo eso tiende a ser incremental. ¿Cómo hacemos para que permee? Tiene que haber un esfuerzo donde pasemos del discurso político a convertirlo en una política de Estado, a convertirlo en nuestro día a día, donde no solamente eso tiene entonces que pasar por 2 caminos. Un camino a lo interno de las instituciones públicas, de los operadores, del funcionario público, mando medio, sin que esto sea despectivo, porque es el que se arrolla, ¿verdad?, las mangas, es el que se pone a trabajar y dice, bueno, tenemos que hacer esto una realidad. Pero también desde la sociedad civil, los periodistas, los medios de comunicación, las organizaciones sociales de cualquier índole, del índole ambiental, del índole agrícola, del índole de infraestructura pública, donde ven esta agenda como una agenda que le puede hacer cumplir con los objetivos que tiene. Entonces, cuando estas cosas, ¿cómo las logramos? Bueno, hay que hacer, como siempre se habla, y esto puede ser trillado y una muletilla, cambio de cultura política, cambio de cultura en los funcionarios públicos. Es de aplaudir que la Escuela de Administración Pública de esta universidad esté metiéndose en esta materia, y entonces serán, usted me corregirá, serán las 3 últimas generaciones, 4 últimas generaciones que han recibido capacitación y que hoy en día, cuando entren a trabajar al sector público, saben que es gobierno abierto. Igual que la Universidad Nacional está haciendo un esfuerzo ahí pionero, iniciando por tener también políticas de gobierno abierto. Cuando logremos que todo eso se mueva y pase entonces a que haya una mayor conversación,
Y lo de gobierno abierto no es un fin en sí mismo. No es que vamos a llegar y nos vamos a poner el eslogan o, ¿verdad?, el premio, usted ya es un gobierno abierto. No, eso es un error, porque esto es una lucha que siempre va a estar. Cada vez el ciudadano, la ciudadana va a exigir más transparencia, más participación, va a exigir que se rinda cuentas. Retos pendientes. Bueno, el reto está pendiente en que se continúe avanzando la política de parlamento abierto, hoy en día pendiente de aprobación por el directorio legislativo de la Asamblea Legislativa, política que ha sido liderada por los departamentos internos, pero que tienen que pasar ahora por el convencimiento de las autoridades políticas, y ojalá haya conciencia de esto en el directorio actual. Hay que hacer un ejercicio de buena fe y de creer en el esfuerzo que se está gestando en el Poder Judicial. A pesar de todo lo que ha pasado en el Poder Judicial y el descrédito que ha tenido por los casos que no vale la pena mencionar ahora, el Poder Judicial ha hecho un esfuerzo desde hace muchos años, desde el 2013, y yo fui partícipe de esa buena intención de doña Zarela Villanueva en ese momento, y a partir de ahí del grupo de gente que ha venido trabajando para mover la política de justicia abierta, que hoy en día está desarrollando su plan de acción de justicia abierta. Hay un esfuerzo más continuo. Para mí es un estandarte de cómo se deben hacer las cosas en gobierno abierto en general. Para mí es el esfuerzo más pausado, pero más continuo, como decía usted, y más co-creado y más pensado, más estudiado. Y el reto es de llevar esto a los gobiernos locales, que acá el INNOVAAP está metiéndose en eso, el SICAP está en eso, ¿verdad? IVOS está por iniciar también trabajo en esa materia, y así otras instancias como Accesa, Organización de Sociedad Civil, Abriendo Datos, otra organización de sociedad civil, o la Plataforma de Integración Ciudadana, mueven esfuerzos para que esto también se implemente en los 82 gobiernos locales. Y uno de los últimos temas, la agenda de derechos humanos, que también ha sido uno de los movimientos que ha participado en el desarrollo del gobierno abierto. Al principio como derecho, el tema del derecho a la información, el acceso a la información, la apertura, se ha ido sumando un poquito más los derechos de red, cuarta generación, ¿verdad?, para que las, digamos, empoderar a la ciudadanía. Y uno ve en el tercer plano, ¿verdad?, que está permeado completamente de esta agenda. Claro. De los objetivos del 2030. Objetivos de desarrollo sostenible. Exactamente. Que también tiene que ver con la agenda ambiental, que venía muy fuerte, siempre ha venido, digamos, teniendo posiciones mucho más fuertes. En este tercer plan se ve mucho esa agenda. Sí, pero quizás se quedó corto, porque si el esfuerzo es muy bueno, pero ojalá se integren también otros movimientos de defensa de los derechos humanos en otras múltiples temáticas, como salud, o educación, o medio ambiente, que usted mencionaba, de una manera más articulada. Porque desde mi punto de vista, el tercer plan de acción de gobierno abierto está muy enfocado. Si se le criticó al primer plan de acción, que estaba muy enfocado a gobierno digital, a herramientas digitales y a meter tecnología en el gobierno, el tercer plan de acción está muy enfocado a apertura de datos y apertura de información, ligado sí a los objetivos de desarrollo sostenible y a derechos humanos, pero ¿dónde está todavía el componente que en el segundo plan de acción, para mí el mejor a la fecha, sí tenía componentes más de participación ciudadana? Entonces digamos que la agenda de derechos humanos está ligada indiscutiblemente a lo del gobierno abierto, y más bien debería ser el gobierno abierto como un paradigma de gestión pública que permita que la agenda de derechos humanos se fortalezca para cumplirla, para yo garantizar, ¿verdad?, y ser un país respetuoso de los derechos humanos en todos los ámbitos.
Si no es la agenda de derechos humanos que te lleva a gobierno abierto, sino el gobierno abierto que te lleve a que la agenda de derechos humanos se realice. Como una, sí, como en apoyo, digamos, a eso, porque la agenda de derechos humanos es más vieja, digamos así. O sea, el acceso a información pública es un derecho, pero va más allá entonces de solamente dedicarnos a eso. Es como hacemos, hace poco doña Alice Shackelford me dijo, no, es que ya no podemos seguir hablando de que, entre otras cosas, la agenda de las mujeres sea algo transversal. Pucha, bueno, sí, no que sea algo transversal, pero es que vamos a tener un montón de cosas en paralelas que no se tocan unas con otras. Entonces, yo no sé cuál adjetivo ponerle, pero debe haber algo, ¿verdad?, que una todas esas luchas. Entonces, sí, cuando usted habla con defensores y organizaciones de derechos humanos y esas personas no ven en los esfuerzos de transparencia y de rendición de cuentas un arma, una herramienta para su propio interés, ¿verdad?, ahí estamos totalmente desarticulados. Y cuando entonces quien habla por transparencia o por acceso a información pública o por datos abiertos, lo habla sin un contenido de derechos humanos. Entonces ojalá esas agendas que se hagan una sola.